En los tiempos que mis abuelos eran jóvenes, había mucha gente en los días aquellos que también era muy temerosa de Dios y que ellos anhelaban y deseaban la salvación como cualquiera de nosotros en este tiempo. Pero en los días aquellos, la única iglesia que se conocía solo era la iglesia católica. Nadie podía decir en los días aquellos: yo soy evangélico, yo voy a esta iglesia o yo voy a la otra. La única iglesia que ellos conocían en aquellos días era la iglesia católica, y en la iglesia católica pues desde temprana edad se aprende a rezar, uno se aprende a persignar, aprende a rezarle a los santos. La devoción católica lleva muchas cosas que a veces no coinciden con la Biblia, pero en los días aquellos no había más. Es como cuando usted vive en un cantón donde solo hay una tiendita y el precio es alto y solo hay algunos productos. Usted quisiera más, pero como no hay más, tiene que conformarse con lo que ahí hay. Mi mamá siempre fue madre soltera, una mujer muy humilde. Nosotros somos 6 hermanos, 4 hembras y 2 varones. Y desde temprana edad nosotros también nos crecimos en el temor a Dios, con grandes defectos, con grandes fallas, con pecados, con grandes debilidades como cualquier ser humano, pero siempre hemos sido también temerosos de Dios. Pero creo que entre mis hermanos y mi persona, yo fui el que ahondé un poquito más en lo católico. Creo que avancé un poquito más que ellos en lo católico, porque siempre tuve miedo yo a la condenación, siempre tuve miedo a perderme, y yo anhelaba buscar las cosas buenas. Y hoy quiero contarles acerca de cómo fue mi formación en lo católico. Quizás está de más decirlo, pero nosotros nacimos en una familia extremadamente pobre. Nosotros comíamos con limón, con un pedazo dulce en la tortilla, comíamos con la tortilla migada, hecha pedacitos en café y café amargo. Y esos fueron nuestros orígenes, nuestros principios. Nosotros, los días que comíamos mejor, en los días aquellos era cuando comíamos con manteca de cerdo, manteca de chancho. El asiento de la botella, les decían allí en mi casa, en los días aquellos. Y algunas veces por las tardes, ya casi noche, yo escuchaba a mi abuelo que le hablaba a la familia y decía: viene un día, decía mi abuelo, cuando este mundo se va a terminar, decía. Este mundo se va a terminar, decía. Y decía mi abuelo, que toda esta tierra, decía, todo este planeta Tierra se va a incendiar, decía, en 4 horizontes. Y que todos nos vamos a quemar, decía, y que nadie va a poder escapar. Nadie va a poder escapar. Mientras mi abuelo contaba y mi abuela cocía jabón de aceitunas en un perolito, en una ollita, en una hornilla de piedras, todos escuchando y mi abuelo hablando. Prácticamente mi abuelo era el predicador de la casa, y como les digo, en aquellos días no teníamos más, eso era todo. Mientras él contaba y él decía que esta tierra se iba a incendiar en 4 horizontes, yo estaba llorando. Yo estaba llorando en los días aquellos. Yo tenía quizás como 4 años de edad, pero yo estaba llorando porque decía: Dios mío, yo quisiera salvarme. Yo no quisiera perderme. ¿Cómo puedo hacer? Y yo los días que, y oiga, yo solo tenía como 5 años en los días aquellos. Para mí, de verdad, en los días aquellos era una alegría cuando llegaba el domingo, porque el domingo había misa y nosotros íbamos a misa con alegría. Y créame que yo, quizás, como les digo, tenía 4 o 5 años. Yo iba a misa con una alegría que no la lleva cualquier evangélico hoy a la iglesia. Yo llevaba una sinceridad en el corazón, en mi creencia católica. Por eso muchas veces, para juzgar a una persona católica, yo a veces tengo mucho cuidado, porque hay mucho hermano católico que tiene raíces profundas en el catolicismo y no cree porque así quiere, sino porque cree porque así lo cree de verdad. Entonces yo iba con alegría a la misa en los días aquellos, y
Y fue en esos días cuando yo me aprendí a persignar. Yo les digo a mis hijos que quizás yo tenía eso, o 4 o 5 años. Yo ya me sabía persignar. Incluso cuando yo caminaba, yo iba por un camino. En aquellos días yo iba con miedo. Yo caminaba con la cruz así. Yo ponía la cruz así caminaba. Si era de noche o era por un camino desconocido, yo caminaba con la cruz, porque a mí me han dicho de que haciendo la cruz así uno se libraba de muchos peligros. Luego, en aquellos días de mi niñez, se vino la guerra. Los subversivos o los guerrilleros, como se decía, entraron al pueblito de Arambala, donde nosotros nacimos, y salimos huyendo a Perquín. Recuerdo cuando nosotros llegamos a Perquín, yo solo llevaba una cobijita vieja debajo del brazo, era todo lo que tenía, pues llevaba debajo del brazo una cobijita. Y cuando nosotros llegamos a Perquín, yo recuerdo que la gente salía a los corredores de la casa a vernos, que íbamos en desbandada, toda la gente. Unos se fueron para un pueblo, otros para otro, pero mi familia y yo nos fuimos a Perquín. Estuvimos unos no sé cuánto tiempo viviendo en la escuela de Perquín. Pero mientras estábamos ahí en Perquín, comenzó un catequista que se llamaba Juvencio a dar la doctrina para la primera comunión. Y recuerdo que mi abuela fue y me inscribió ahí, me anotó en la doctrina para la primera comunión, y comencé. Aquel año yo pasé la clase de la catequesis, y uno de los cantos que yo recuerdo cuando ya nos íbamos, que el catequista Juvencio nos enseñaba, era que decía: oímos la doctrina y nos vamos de aquí, lo que hemos aprendido procuremos cumplir, le decimos de corazón, vayan ustedes con Dios, sigamos todos a Cristo, sigamos el entusiasmo. Y seguí el canto, y yo recuerdo eso en mi tiempo de catequesis allá en Perquín. Cuando terminó mi año de doctrina para hacer mi primera comunión, dicen algunos de mi edad que en aquellos días les compraban un pantaloncito de manta y una camisita de manta para que hicieran la primera comunión. Nosotros ni siquiera para eso teníamos, pero mi abuelo decía que yo debía hacer mi primera comunión para que yo tuviera cuentas con Dios. Porque en los días aquellos, decía mi abuelo, decía mi abuelo, que cualquier rato esto nos van a matar, decía, cualquier rato nos van a matar. Si no nos matan los guerrilleros, decía, nos van a matar los soldados. Y como les digo, yo sentía aquel deseo de estar preparado, porque hasta ahí ya tenía cierto vislumbre, yo ya conocía algo, ya oía yo como que había una esperanza para aquellos que habían sido bautizados en la Iglesia Católica y que habían sido confirmados y que prácticamente pues habían hecho parte de la primera comunión. Entonces, en esos días nosotros fuimos desde el pueblo de Perquín hasta el municipio de Jocuaitique a una primera comunión que había. Ahí hice yo mi primera comunión. Llegó mi turno, llegó mi momento. Me arrodillé en el confesionario, comencé a contarle mis pecados al cura Miguel Ventura, un guerrillero. Él tenía el fusil acá y yo estaba contándole a él mis pecados, ¿verdad? Todo. Pero hubo un pecado que yo no le confesé a ese sacerdote, porque ese sacerdote era amigo de mi abuelo. Entonces yo tenía miedo que ese sacerdote le contara a mi abuelo, ¿verdad? Ese pecado que yo cometí, que yo había cometido, yo no le quise contar al señor cura. Es que una vez yo le agarré 5 colones a mi abuelo y me los comí en churros, en chuchería, aquellos días, y lo peor que 5 colones en aquellos días era una barbaridad de dinero, y lo tanto que costaba hacerlos, pues. Y entonces y yo no quería sacarle a mi abuelo un billete de a 5, yo quería sacarle uno de a 1,
pero como yo no conocía los billetes en los días, le agarré uno de a 5 y fui a comprar. Y recuerdo que aquel pecado no se lo confesé yo al señor cura, pero igual se terminó la misa aquel día, quizás como a las 11:30, y cuando salimos de la misa, a esa altura ya le habían avisado a los militares que estaban en Ocicala, donde tenían la artillería, que la iglesia católica de Jocuaitique estaba llena de guerrilleros. Entonces recuerdo que comenzaron a bombardear desde Ocicala hasta Jocuaitique. Nosotros íbamos con mi mamá, ya habíamos salido de la primera comunión de la misa, donde se había hecho la primera comunión, íbamos caminando, cuando cayó una bomba arriba de nosotros, quizás como a unas 3 cuadras, porque hasta piedritas nos cayeron encima, cayó la bomba. Y decimos de regreso nosotros para el pueblo. Y cuando decimos para el pueblo, cae una bomba en el parque. Y salimos otra vez para arriba, o sea, como si nos veían. Caía una bomba delante y otra atrás. Claro, no eran nosotros que nos disparaban, sino que ellos disparaban desde Ocicala. Y en esos días yo recuerdo a mi mamá llorando y yo también. Yo llorando y mi mamá también llorando. Pero yo le dije a mi mamá, aquellos días le dije a mamá, le dije, pero verdad mamá, le dije que ya me puedo morir, le dije, porque ya hice mi primera comunión. En su inocencia mi mamá me dijo, sí hijo, me dijo, ya te podés morir hijo, me dijo, porque ya hiciste tu primera comunión. O tal vez lo hacía ella también para que yo no me sintiera muy mal, porque a veces uno de padre pues trata de consolar a los hijos. Y esas fueron las palabras que me dijo ella en aquella ocasión. Después de mi primera comunión, a los días recuerdo que nosotros nos venimos de Perquín. Ya nos pasamos para este lado del Torola, ya a la zona de Morazán Sur, como se le conoce ahora. Yo fui investido del escapulario a la edad de 12 años. Por eso pienso que yo avancé un poquito más en lo católico que mis hermanos. Yo me confesé con el señor cura un montón de veces. Yo participé activamente de la Eucaristía. Aprendí mucha oración católica, por ejemplo, la oración a Santa Rita Abogada de la Rabia, que aún me la sé, el San Miguel Arcángel, el Credo, el Dios mío pecador, la Ave María, la Dios te salve María, la oración a Santiaguito de a caballo. Y hay muchas oraciones a los santos que aún las conservo en mi mente como un buen recuerdo de los días aquellos. Pero yo anhelaba convertirme en un rezador. Yo quería ser un rezador, o quería ser por lo menos un acólito, o yo quería ser alguien, yo quería ser un líder en la iglesia católica. Y seguí avanzando en eso. ¿Cómo decirles? En aquellos días yo aprendí a leer. Aprendí a leer ya mis primeras palabras. Ahí. Y como les decía, para mí la iglesia católica era la única iglesia de Dios en el mundo. La doctrina católica era la única doctrina. El temor católico era lo único que existía. Y yo siempre creía como cualquier otro, ¿verdad? En el agua bendita, que en la bendición de las palmas, que en cualquier clase de crucifijos, de medallas, de camándula, del escapulario. Para mí el escapulario no era un adorno en el cuello. Para mí el escapulario era una bendición y era algo muy sagrado. En los días aquellos quizás yo tenía unos 15 años, ya tenía unos 15 años. Trabajaba con el hermano Cándido Chicas, a quien ya descansa, pero yo le agradezco mucho porque a pesar de que era un cipote,
él siempre me daba trabajo. Y yo trabajaba con los hijos de él, con Fidel, con Cando, con Milton, con Adalí. Con ellos nos crecimos juntos. Y recuerdo que en una ocasión, Candito en lo que yo me descuidé, me metió la mano en el escapulario. Estábamos allá en la finca, estábamos trabajando. Y un solo jalón me le pegó al escapulario y me dejó ceñido aquí casi, porque era un cañamito el huevo, pero me lo reventó. Y yo recuerdo que en esa ocasión no me dolió tanto el cuello del socón del cañamito, como me dolió el que me haya reventado el escapulario. Sentí que me había destrozado el alma, sentía que me había tocado la vida, sentía como que Candito se había metido con mi madre, sentí que me había tocado todo lo que yo tenía cuando Candito en esa ocasión me reventó el escapulario. Y mire, y lo comienzo, Candito de seguro me ha de ver y le va a dar risa en esta ocasión cuando recuerde esto, o no se recordará. Mire, lo seguí con el corvo. Lo seguí con el corvo quizás como 1 kilómetro. Y yo quería darle, porque como dijo un hermano un día, por la iglesia católica, dijo, me pueden tocar cualquier otra cosa, dijo, pero no me vayan a tocar mi iglesia, porque si me tocan la iglesia, dijo yo me mato con cualquiera, dijo. Entonces imagínense, en la inocencia, ¿verdad? En la falta de conocimiento, pero también en la profundidad de lo que uno creía en los días aquellos, yo le di una seguida a Candito con el corvo, que claro, ahora me arrepiento, porque qué tal yo lo hubiera alcanzado, pero claro, no lo iba a alcanzar porque él estaba más grande que mí, corría más que mí, y él ya lo tenía preparado, él sabía ya cómo iba a correr y para dónde iba a correr después de reventarme el escapulario. Como les digo, en los días aquellos nosotros rezábamos al levantarnos, rezábamos. Para acostarnos nosotros rezábamos. Nosotros habíamos aprendido a rezar para comer, para ser parte de los alimentos, aunque no era gran comida la que teníamos, pero nosotros estábamos agradecidos con Dios. Y yo rezaba y rezaba siempre. Pero cuando yo comencé a trabajar con el hermano Cándido, como les digo, en los días aquellos, yo miraba que ellos oraban. El hermano Cándido oraba para comer el desayuno, yo comía con ellos y oraba en el almuerzo. Yo lo miraba orar y yo escuchaba que ellos decían algunas palabras que nosotros no decíamos, porque vaya, por ejemplo, yo venía acostumbrado a decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y seguía. Entonces, una vez le pedí a él que me explicara cómo era el asunto de la oración y me comenzó a explicar, ¿verdad?, lo importante que era orar. Me dijo él que orar era como abrir el corazón a Dios y hablarle a Dios como se habla con un amigo, hablar en confianza con él. Y yo a partir de los días aquellos recuerdo que me metí a los montes a practicar orar. Y como en esos días comencé, yo ya podía leer un poquito, fui aprendiendo que rezar no es bueno ni es malo. No es bueno ni es malo porque no estamos pidiendo nada. Solamente estamos repitiendo lo que otro escribió hace años, hace tiempo, a ver en qué momento, ¿verdad? Entonces yo de paso les enseño a mis hijos y les digo: hijo, rezar no es bueno ni es malo, ni te ayuda ni te perjudica. Mientras que orar es algo muy importante. Cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestra oración. Él ve nuestra angustia, Él ve nuestras tristezas y Él ve si es necesario contestarnos en el momento, o nos tiene que hacer esperar un poco de tiempo para que nuestra fe crezca, o tenemos que esperar años para que aquella petición que nosotros hicimos, Él pueda contestarla. Pero la oración es algo muy eficaz, es algo que lo podemos hacer todos, y nuestro Dios se encarga de darnos respuesta en el debido momento que Él quiere. En este video, en esta conversación, mi intención no es
maltratar la fe de nadie, porque cada quien cree como puede o como le han enseñado, y cada quien vive en un temor a Dios como puede, y la fe de cada quien, pues es la fe de cada quien. Pero si hay una cosa con la que yo quiero terminar, es lo importante que es la oración. El apóstol Santiago dice que la oración de fe, dice, sanar al enfermo, y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. La oración abre puertas. La oración rompe cadenas. La oración libera de la cárcel. La oración levanta al caído. La oración es poderosa. La Biblia, por lo menos yo he leído de 2 profetas, tanto el profeta Daniel como el profeta Isaías, que dice que estos oraban, dice, 3 veces al día. Y me imagino de que no era la oración del desayuno, la del almuerzo y de la cena, porque muchos de estos santos hombres de Dios ni siquiera comida tenían, así como nosotros en este tiempo. Entonces, ellos vivían de la oración. Por eso es que ellos eran poderosos, eran consagrados, tenían gran capacidad espiritual, no tenían miedo a enfrentar la muerte, aun cuando murieran por causa del evangelio. La fe de ellos era una fe elevada. Y si el profeta el profeta Elías y el profeta Daniel oraban 3 veces al día, de seguro los demás hombres, así como el profeta Isaías, Jeremías y muchos otros, de seguro la dieta espiritual que ellos tenían era 3 espacios de oración en el día. Y quizás me atrevo a pensar que no eran oraciones de 1 minuto, no eran oraciones mecánicas, oraciones tradicionales, sino que eran oraciones de concentración, y en la cual ellos hasta como que entraban al cielo, a la presencia de Dios a través de sus oraciones. Así que, amigo, hermano, no importa a qué iglesia usted pertenezca, lo que Dios tiene que hacer en su vida lo va a hacer. En lo que Dios tenga que obrar, lo va a obrar. A donde lo tenga que llevar, lo va a llevar. Pero lo importante es que nosotros comencemos, sobre todo, a vivir de la oración. ¿Por qué? Porque estamos llegando a los días finales, y algunos santos hombres del Señor han dicho en tiempos anteriores que en estos últimos días el justo por la fe vivirá.